Saludos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar, profundizar, pero sobre todo compartir las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades, y como todos los miércoles me acompaña Cristina Miranda Palacio, directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades, y hoy estamos comenzando una serie especial. En nuestro último episodio estuvimos hablando, ¿no?, de cómo íbamos a ir cambiando la dinámica de nuestros programas, y estamos comenzando a hablar de nuestra plataforma municipalista, nuestra agenda municipal para este próximo cuatrenio y para esta próxima etapa en la Liga de Ciudades. Y como ustedes saben, nosotros tenemos 7 ejes temáticos y hoy vamos a comenzar con esa primera, ¿verdad? A hablar sobre lo que es el buen gobierno. Y más adelante vamos a tener con nosotros a nuestra invitada especial, a la doctora Palmira Ríos González, doctora e investigadora y exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para reaccionar y para hablar sobre lo que es este eje, ¿no?, de lo que es el buen gobierno. Y Cristina, vamos a comenzar a hablar de buen gobierno. ¿Cómo te encuentras? Bueno, aquí ante este nuevo comienzo, ¿no?, un nuevo cuatrenio. Empieza en enero, el proceso electoral ya culminó y como dijimos en el programa pasado, ahora nos toca continuar implementando esa agenda municipalista que para nosotras en la Liga es agenda de país. Así que entusiasmada con este nuevo formato desde nuestro espacio. Eso me iba a decir, esto es como muy una contenta. Celebración, Estamos celebrando. Estamos en nuestra casa, un nuevo espacio físico. Y mira, con nuestro logo en la parte de arriba. Sí, así que yo estoy entusiasmadísima y me encanta mucho que empecemos por el eje de buen gobierno y me gusta mucho cómo hemos desarrollado, porque una de las cosas que queremos poder comunicar es qué es para nosotros cada uno de esos ejes, ¿no? Porque muchas veces hablamos de terminología y estábamos hablando con nuestra invitada fuera de cámara acerca de eso, pero no se define y de repente estamos hablando todos de buen gobierno, pero cada una tiene una definición diferente. Y en el caso de la Liga, nosotras hemos desarrollado nuestra definición de buen gobierno, pero que es algo que está abierto a recibir insumos siempre. Y lo que queremos hacer hoy es hablar de cuál es esa definición, cuál es el estado de situación en el que se encuentra y cuál es la aspiración de la Liga de Ciudades y cuáles son nuestras propuestas. Y Cristina, este es para aquellas personas que nos están escuchando y también nos están viendo a través de cualquiera de las plataformas de podcast o también en YouTube, en el YouTube de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Este va a ser el modelo y el esquema que vamos a estar utilizando para todos estos ejes temáticos y para todos estos, todo lo que va a ser esta agenda municipalista, ¿verdad? Así que cuando vean los one-pager o ese documento de agenda municipal, van a ver estos 5 espacios, que es, en primer lugar, la definición. En segundo lugar, cuál es ese contexto, ese estado de situación. En tercer lugar, la aspiración. Y por último, las propuestas que vamos a estar planteando desde la Liga de Ciudades. Y Cristina, bueno, vamos al mambo. Empezamos cabeza. Entonces con la definición. ¿Qué es buen gobierno para la Liga de Ciudades? ¿Qué es buen gobierno? Bueno, la Liga ha definido buen gobierno como un modelo sostenible de gobierno que administra los asuntos y recursos públicos de manera informada, transparente y ética en función de garantizar y defender los derechos humanos, la integración social y la participación ciudadana por encima de líneas partidistas. Siempre que hablamos de una agenda municipalista y que decimos que es agenda de país, es el país. El enfoque es nuestro país, el enfoque es ese país al que aspiramos. Así que nos encanta terminarlo porque el buen gobierno tiene que estar fuera de líneas electorales, fuera de líneas partidistas, pero es algo que es político. Así que esa es la definición de buen gobierno que hemos desarrollado en la Liga de Ciudades. Y no quiero entrar a usando tu palabra preferida, problematizarla todavía, porque quiero que cuando terminemos esta primera parte de la presentación, pues invitemos a nuestra invitada, valga la redundancia, a reaccionar a ella y a hablar en profundidad de esta definición. Pero luego de esta definición amplia, tenemos unas aspiraciones, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué aspiraciones? Sí, tenemos unas aspiraciones porque siempre nos preguntan, mira, pero ¿qué es lo que hace falta? Y en realidad a veces lo que hace falta es voluntad política, ¿no?
Y suena como algo bien sencillo en ocasiones, pero lo principal, el elemento, el ingrediente principal que hace falta para un buen gobierno es la voluntad política. Pero hay que poder definirlo, ¿no? Y hay que poder tener unas aspiraciones, que es ese sueño, esa, ¿verdad? A nivel organizacional, pues podríamos decir la visión, que es ese país soñado, ese país aspirado. Y nosotros tenemos 5 aspiraciones alrededor de lo que es el buen gobierno. Primero, que la gobernanza en Puerto Rico opere libre de corrupción, de manera informada y enfocada en garantizar los derechos humanos y la justicia social desde un lente de equidad, que es algo que nos gusta enfatizar, porque, por ejemplo, hemos hablado siempre que nuestros 10 indicadores de la buena gobernanza municipalista están sustentados en un lente de equidad, ¿no? No necesariamente un lente de fiscal o de cumplimiento, sino desde el lente de la equidad. La segunda aspiración es que el gobierno adopte una cultura organizacional que viabilice un servicio público enfocado en la gestión competente, profesional y orientada en el bienestar del país. Aquí se habla mucho de reformas al servicio, pero ¿qué tal la cultura del gobierno en función del país? O sea, la gobernadora es la gobernadora de todos nosotras, de todas nosotras, pero las agencias y el país y los funcionarios electos están en función de nosotros. Yo recuerdo de mis primeros trabajos municipalistas fue con el alcalde de Washington, D.C., y en aquel momento él me decía, yo tengo 2 jefes. ¿Verdad? Yo tengo 2 jefes, yo tengo el jefe de mi gabinete, pero mi jefe realmente es el pueblo, así que el gobierno está en función de nosotros. La tercera aspiración es que el gobierno propicie y viabilice, ¿no? Porque se propicia desde diferentes espacios, así que se viabilice una cultura de participación ciudadana que integre a diversos sectores y comunidades con el fin de contribuir a una gestión pública más justa, eficiente, equitativa y orientada al bien común. Participación comunitaria no es que alguien vaya a una reunión y apunte, es una participación significativa. La cuarta es que el país cuente con la política pública requerida para garantizar un marco legal sólido que propicie una verdadera descentralización política, administrativa y fiscal en aquellos programas y servicios que puedan y que deban ser ofrecidos por los gobiernos locales, particularmente los esenciales. Y hablábamos con la doctora acerca de qué es un servicio esencial y qué es un servicio medular, interesantísima e importante esa conversación. Pero no existe nada si no hay un marco de política pública que lo sustente, ¿no? Y uno de los documentos que publicamos en la Liga hace un tiempo es ese marco de referencia que define qué es descentralización, qué es desconcentración y qué es centralización, porque muchas veces se usan terminologías para definir unas cosas, pero que realmente significan otras. Y la última es que todas las instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico, incluyendo los gobiernos locales, cumplan con un marco de transparencia implementado mediante la delegación eficiente de fondos y recursos. Aquí, cuando hablamos de los gobiernos locales, muchas veces la gente habla de subsidio, de mantengo, pero es que tenemos que cambiar el discurso y hablar de la delegación de los recursos. Son asignaciones de fondos. Así que son 5 aspiraciones que nosotras entendemos en la Liga que realmente pueden ser unas aspiraciones que aplican en cualquier espacio y en cualquier contexto. Y a eso un poco iba, porque estas aspiraciones se ven como muy grandes, ¿no? Mi pregunta inicial es como que, ¿y con qué se come eso? ¿Cómo lo llevamos a la acción, verdad? Yo quizás las vemos como algo grande porque no necesariamente están presentes, pero yo lo veo como algo base. Esta es la base de lo que deberíamos de tener. ¿Cómo llegamos a eso? Pues a través de propuestas, ¿no? Y como les decía al principio, el asunto de la voluntad política es medular, ¿no? Así que, así como tenemos 5 aspiraciones, tenemos 5 propuestas que vamos a discutir, las vamos a leer ahora, pero estoy loca por que entre la doctora a la conversación. Somos dos. Y sé que los que nos están escuchando y viendo, la primera es evitar y combatir todas las formas de corrupción, imponiendo penas y sanciones para aquellos funcionarios públicos o del sector privado, porque no hay una sin el otro, ¿verdad? Y aquí no se habla de eso, del sector privado, que incurran en conductas antiéticas. Tiene que haber consecuencias, ¿verdad? Y esto no se trata
podríamos entrar en una conversación acerca del abolicionismo y todo eso, pero tienen que haber consecuencias, sobre todo cuando se le falta al pueblo. Que se complete un análisis que visibilice el estado de situación del país sobre la transparencia con el fin de identificar áreas a mejorar, identificar iniciativas para atenderlas. No solamente esas áreas de necesidad, sino cuáles son las cosas que ya existen. ¿Quién tiene esas plataformas? Nuestras compañeras en Sembrando Sentido tienen unas plataformas fabulosas de contratos en ley, que son herramientas que se pueden utilizar, que ya existen, y que fue interesante porque durante la campaña electoral hubo varios candidatos y candidatas que hablaban de la necesidad de construir esa plataforma. Pues mira, ya hay unas plataformas que existen, pero también se ha gastado, por no decir invertido necesariamente, en la creación de unas plataformas que operan solamente para unas agencias, para unos fondos que están desconectadas. Así que, ¿cómo podemos cambiar el lente del gasto a un lente de inversión? Hace falta poder tener ese análisis que nos diga cuál es el verdadero estado de situación. La tercera es que se implementen planes pilotos basados en modelos internacionales, nacionales, locales, que viabilicen la participación ciudadana en el acceso, monitoreo y evaluación de información y datos de calidad para informar soluciones justas. No nos tenemos que reinventar la rueda. Se han hecho montones de cosas. A nivel internacional y a nivel nacional de nuestro país también se han hecho cosas. Así que, ¿cuáles son esos planes pilotos? ¿Cuáles son esas mejores prácticas que pueden realmente llevar la participación ciudadana a una participación ciudadana significativa y que se adopte también como algo de nuestra cultura, ¿verdad? Que es algo que está integrado en cómo se acciona, en cómo se gobierna. Cuando hicimos el editorial de las elecciones, nosotros lo que decíamos era: la democracia en Puerto Rico se ejerce el día que se vota, pero es que se ejerce todo el tiempo. Todos los días tenemos esa oportunidad. La cuarta es elaborar un marco de política pública para la descentralización eficiente de servicios esenciales del país, o de servicios. Ahora, con la conversación de la doctora, vamos a tener que ir para atrás, y eso es lo chévere de esta conversación, de servicios del país que viabilice la reconfiguración de las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos locales. Quiero corregirte algo rápido. No vamos a ir para atrás, vamos a ir hacia adelante. Bueno, ¿no? vamos a seguir construyendo estas propuestas. Me gusta esa corrección, muy gracias. Me gusta mucho porque es cómo las seguimos fortaleciendo, y eso es lo rico de la participación y la colaboración y los esfuerzos colectivos. Y cuando hablamos de ese marco de política pública, es que, haciendo referencia a las oportunidades de descentralización, un marco de referencia que se trabajó hace un tiempo, es que tenemos que poder definir bien las cosas. Y muchas veces de la legislatura nos anuncian con bombos y platillos propuestas que suenan bien chéveres de descentralización, pero que cuando profundizamos son desconcentración, porque el poder se queda en el gobierno central o en la legislatura, y entonces eso no es una descentralización. Y la descentralización no es una varita mágica que yo digo descentralizado y descentralizado estás. Así que hace falta ese marco. Y la quinta es que se adopte y se adapte a nivel central el modelo de buena gobernanza desarrollado por la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Y eso es porque nosotros desarrollamos estos 10 estándares de buena gobernanza municipalista, que, si bien están enfocados en el gobierno local, realmente son aspiraciones que deben estar presentes a nivel del gobierno central. Así que esas son 5 propuestas. Son propuestas obviamente generales, no es el 1, 2, 3 de cómo se ejecuta, sino de cómo se comienza la conversación. Y la aspiración es durante este año y durante estos próximos años de esta administración, ir adelantando en ese trabajo. Sí, y Cristina, hicimos esta primera parte del programa, que es casi como un editorial, no como una presentación de esta propuesta en este marco teórico, porque va a ser lo que vamos a estar hablando constantemente durante este próximo año y tal vez los futuros 4 o 5 años de la Liga, porque va a ser nuestro enfoque, ¿verdad? Sí. Y queremos que cuando alguien nos pregunte, ¿pero por qué ustedes están hablando de buen gobierno? ¿A qué se refiere con eso? Pues mira, escucha esta grabación, aquí está. Esto es a lo que nos referimos, pero ahora no quiero que siga pasando el tiempo y quiero invitar a nuestra invitada especial en la tarde de hoy, a la doctora Palmira Ríos. Fue ex decana de la Escuela de Administración Pública
Exdirectora, disculpa. Exdirectora de la Escuela de Administración Pública, una persona, una servidora que ha estado acompañando a muchísimos servidores públicos en este ejercicio. Servidora pública que ha acompañado a otros servidores públicos en todo este ejercicio, todos estos años, y que ha educado a múltiples generaciones de otros servidores públicos, incluyéndome a mí, ex egresado de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Así que, doctora, bienvenida a Agenda Municipal. Muchísimas gracias, Edgar, Cristina, por invitarme. Realmente me alegra mucho poder compartir con ustedes esta tarde, porque escuchaba el programa en la radio y me alegra mucho la idea de que se esté desarrollando una perspectiva municipalista en Puerto Rico, algo en lo que yo creo profundamente. A veces difiero de muchos de mis amigos, pero creo que si vamos a tener un buen gobierno democrático, tiene que realmente los municipios, los gobiernos locales y a través de ellos la ciudadanía participar plenamente. Y lo que ustedes están haciendo es fundamental para alcanzar esa meta. Gracias, doctora. Viniendo de alguien como usted, con su trayectoria, significa mucho, 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 y nos llena de mucho orgullo tenerla aquí en esta primera edición de la nueva manera de hacer el Agenda Municipal. Definitivamente. Doctora, y ahora un poco la hablábamos fuera de cámara, que es lo que vamos a hacer ahora, y es que vamos a repetir cada uno de estos espacios y queremos tener esta conversación, queremos profundizar y en base a su experiencia, en base a su conocimiento, cómo podemos abundar o cómo, como yo siempre digo, esto es un poco en arroz y habichuela y cuál es el bagaje que tiene cada una de las cosas. Así que vamos a comenzar nuevamente por la definición. Y es que definimos en la Liga de Ciudades buen gobierno como un modelo sostenible de gobierno que administra los asuntos y recursos públicos de manera informada, transparente y ética, en función de garantizar y defender los derechos humanos, la integración social y la participación ciudadana por encima de líneas partidistas. Mira, acabamos de terminar un proceso de elecciones y una campaña electoral donde supuestamente debemos haber discutido los objetivos, los problemas medulares del país e identificado los objetivos. Y muchos de estos temas que para mí son fundamentales se perdieron en el proceso electoral, con discusiones secundarias o terciarias. Y discutir y acordar sobre cómo vamos a construir un buen gobierno es fundamental. Y eso va más allá de todo, de partidos políticos. Buen gobierno es obligarnos a ir más allá de que sea efectivo o eficiente. Si no tiene que ser uno, yo voy a utilizar las categorías que usa mi colega en Argentina, Oscar Oslak, otro profesor experto en este campo, que dice, buen gobierno es uno que es transparente. O sea, que no esté escondiendo información ni datos. No hay que ir a ningún tribunal a pedir acceso a la información como vemos constantemente aquí en Puerto Rico. Uno que es participativo, donde la ciudadanía participa en todos los niveles, no solamente a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, inclusive está la participación a nivel judicial. Así que la ciudadanía es parte, un componente fundamental de la función pública. Y un tercer elemento que añade Oslak es que rinde cuentas. La rendición de cuentas es fundamental. Y no es la celebración, a veces estas fiestas casi patronales que a veces organizan aquí para dar un informe. No es realmente rendir cuenta del progreso, los retos y oportunidades que se han alcanzado por los gobiernos. Así que esos son 3 indicadores de si estamos realmente avanzando y progresando hacia gobiernos que sean más allá, no estoy diciendo que no sea importante, pero que sean más allá de que sean efectivos y eficientes, porque la participación ciudadana es fundamental para poder construir una buena administración pública. Hay un elemento que usted ha añadido que a mí me encantó en las aspiraciones, y es que desde un lente de equidad. Y eso fue algo que estuvo bien olvidado en la discusión electoral pasada, donde inclusive hemos retrocedido, porque a nivel global la discusión sobre desarrollo económico tiene una visión de equidad. Hoy el día el desarrollo económico no es crecimiento o, prosperidad solamente, sino el desarrollo económico tiene que ser sustentable, o sea, en armonía con el medio ambiente, y tiene que ser inclusivo, donde no deje a nadie atrás. No podemos continuar con modelos económicos
que permitan que la pobreza continúe creciendo o la desigualdad continúe creciendo, como es el caso nuestro. O sea, para nosotros ese argumento que está recogido en la agenda llamada Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, es un gran reto, uno de los principales retos. ¿Cuál es el desarrollo económico que aspiramos? Y no es solamente el medio ambiente, pero también la inclusión, que sea equitativo, que no sea uno que deja a las mujeres fuera. Todos estos argumentos que todavía continuamos escuchando de funcionarios públicos en Puerto Rico, que ignore toda la forma de discriminación y exclusión que existen en nuestro país. Así que el desarrollo y el buen gobierno tiene que estar dirigido a incluir a todas las personas, a participar. Así que es parte del gran reto que tenemos, y a veces encontramos que termina el proceso electoral y todavía tenemos que empezar a discutir los elementos centrales, fundamentales, y esta es una oportunidad para empezar a repensar exactamente cuál es el buen gobierno, pero también nos da unos instrumentos para evaluar la gestión pública. Así que cuando veo que tienen el lente de equidad, pues me alegró un montón verlo, de que ya estaba contemplado en el plan de la plataforma, ¿no?, municipalista, porque de hecho los retos de la desigualdad donde más se sienten es en los municipios, en los gobiernos locales. Ahí es que vemos en las comunidades el gran reto de la desigualdad, de la pobreza. En Puerto Rico la gente se sorprende porque es una estadística cuasi pública, pero como que no se disemina. La altísima tasa de pobreza de Puerto Rico es muchísimo más alta que la tasa de pobreza de los Estados Unidos. En el informe sobre local voluntario que produjo la Fundación Comunitaria de Puerto Rico sobre los ODS, todas esas estadísticas se recogieron allí, documentando cómo Puerto Rico va muy por encima inclusive de los estados con la tasa de pobreza más alta en los Estados Unidos. Pero más problemático aún es cuando miramos a los índices de desigualdad, o sea, la brecha entre los más ricos y los más pobres. Puerto Rico está entre los más altos a nivel mundial. O sea, ni siquiera ya Estados Unidos no vamos a entrar ahí. Es a nivel mundial. Puerto Rico está en eso. Así que, y ese golpe lo sienten las comunidades, los municipios. Y hay un grupo de municipios en Puerto Rico donde eso es dramático. Y completamente de acuerdo con usted, doctora, y qué chévere eso de la equidad, ¿verdad? Porque hemos visto como que cómo integramos ese término que es tan medular y que de repente se ha convertido en algo tan politizado, pero que es lo básico, ¿no? A cada uno de acuerdo a su necesidad. Y vemos, en el caso de los gobiernos locales y de nuestros municipios, el impacto de las decisiones de la Junta de Control Fiscal con sus medidas de austeridad, y lo llevamos diciendo desde el 2020, que al final de este año fiscal van a haber 43 unidades de gobierno que van a ser fiscalmente inviables, creando un déficit de servicios, ¿verdad? Porque no se ha pensado en que va a haber un déficit de servicios. Esos municipios se encuentran en la zona central montañosa, sureste, o sea, es una línea, ¿verdad? Es una línea, es la correa de la pobreza, el Rust Belt, ¿verdad? Pero en Puerto Rico es la correa de la pobreza, que tienen un índice de pobreza que va 7 puntos por encima del resto del país. Así que no todo se experimenta ni se vive de la misma manera. Hay unas personas que siempre van a estar más afectadas que otras. Y por eso es que el lente de la equidad es tan importante, porque no es lo mismo para todo el mundo, es de acuerdo a la necesidad. Y siempre planteando, que es la frase que decimos, que es que desaparece el proveedor, pero la necesidad sigue presente. Y por eso el lente de la equidad siempre ha estado como un eje central de la Liga de Ciudades, y en nuestros 10 indicadores, son 10 indicadores de buena gobernanza de la equidad. Y lo estuvimos hablando en el programa pasado y siempre los repasamos. Y por eso es que es un eje central en este proceso. Así que, no sé, doctora, si quiere abundar algo más en la definición, algo más que le trae, que quiero traer a la mesa. Quería compartir que el tener la equidad como un eje de análisis no es una cuestión puramente ideológica, es también un instrumento para evaluar medidas públicas. Y uno debe preguntarse si cualquier propuesta de ley, proyecto o programa
si va a aumentar o va a reducir las desigualdades. Y es una forma para evaluar la efectividad, o sea, no es decir que alguien son malos o buenos, sino realmente cuáles son los resultados. Por ejemplo, en mis clases yo decía a los estudiantes, la ley 22 o cualquier ley va a aumentar la pobreza en Puerto Rico o lo va a reducir. O sea, no tengo que entrar en una cuestión ideológica sobre si estoy a favor o no. Yo quiero ver los resultados y se pueden medir, ¿no? Y en la medida que hay legislación en Puerto Rico que lo que hace es acentuar la pobreza y las desigualdades, pues ciertamente no se justifica poder continuar con esas medidas. En la medida de que las decisiones de la Junta sean unos numeritos, de suma y resta, entendiendo cuál es la población, a qué sirve ese municipio, ese gobierno local, cuáles son los niveles de pobreza y necesidad en esa zona, pues va a tomar decisiones que lo que hace es acentuar esas desigualdades, ¿no? Así que lo que estamos planteando es que debemos utilizar otros criterios para hacer evaluaciones y tomar decisiones, sobre todo en el servicio público para un territorio como Puerto Rico, con sus particularidades, hecho que es una isla, que es una cuestión muy particular, pero con altos niveles de pobreza y desigualdad aún. Así que nos da un instrumento de evaluación para tomar decisiones y para ver los resultados, que es sumamente importante y que hemos dejado a un lado mucho en los últimos años en Puerto Rico como instrumento de evaluación. Doctora, usted trajo esta primera aspiración que trae excelente de la equidad, y voy a leerla literalmente como la tenemos escrita, que es que la gobernanza en Puerto Rico opere libre de corrupción, de manera informada y enfocada en garantizar los derechos humanos y la justicia social desde un lente de equidad. Y un poco hemos amarrado esa aspiración a la propuesta de evitar y combatir todas las formas de corrupción, imponiendo penas y sanciones para aquellos funcionarios públicos o del sector privado que incurran en conductas antiéticas. Y hablaba, Cristina, sé que quieres hablar de eso porque cuando estábamos redactando esta propuesta decíamos, es que siempre miramos al servidor público, pero esto es de ambos lados. Sí, yo siempre he tenido mis críticas a esos acercamientos. Hay otros ejemplos que podemos discutir fuera de cámara, ¿verdad? Pero no existe el uno sin el otro. Y entonces aquí de repente, cuando hay un acto de corrupción, el enfoque siempre es en el servidor público, que yo pienso que sí que es importante porque hay una violación crasa. Pero ¿y qué hacemos con el otro lado, no? Tienen que haber unas consecuencias, tienen que haber repercusiones. Y de nuevo, no es un asunto de un enfoque punitivo, pero sí un asunto de rendición de cuentas, que tiene que haber rendición de cuentas y tienen que haber consecuencias. No, ciertamente hay una tendencia a tratar de ignorar o oscurecer las dos dimensiones de la corrupción. No hablamos de que todo el mundo está en contra de la corrupción, pero vamos a tratar de facilitar sobre algunas personas, sobre todo el sector privado, que es parte esencial del problema de la corrupción. Todavía como que alguna gente están renuentes a incluirlo en la fórmula, en la discusión, y ahora con mayor probabilidad, ¿no? Porque la medida que se van privatizando cada vez más servicios públicos y la capacidad de fiscalizar eso es menor, pues la probabilidad de la corrupción es mayor. A veces yo digo a compañeros, es que mucha gente depende de esto, ¿no? Y entonces van a hacer cualquier cosa, van a violentar todas las normas. Y al final quienes pagamos somos todos y todas. Porque no recibimos un buen servicio, porque parte del dinero que estaba asignado para esa función se desvió por la corrupción. Así que recibimos menos y de menor calidad. Así que realmente, si pudiéramos controlar todas esas desviaciones, tendríamos mucho más servicios y menor, y quizás el problema de la deuda que estamos viviendo en estos momentos estaría en otra situación. Pero también los mismos servidores públicos tienen que saber que hay consecuencias. O sea, aquí las dos partes tienen que conocer, tiene que haber consecuencias. En muchas ocasiones yo era la única persona a favor de imponer sanciones aún a los funcionarios que toman decisiones, porque realmente, y eso es psicología básica, ¿no? Si no hay consecuencias, no hay aprendizaje. Y la corrupción tiene que ser algo, no va a haber tolerancia para la misma. O sea, ahí no va a haber tolerancia si tú te enriqueciste o tus familiares se enriquecieron.
realmente no puedes continuar con contratos del gobierno, como todavía vemos, personas que pues sus empresas siguen, aun cuando han sido señalados repetidamente, y vuelven al país, luego terminan su sentencia, como si aquí no pasó nada. Y ciertamente es algo que nos cuesta, o sea, hay que empezar a mirar el costo de la corrupción, es en la calidad de los servicios y en una gran cantidad de dinero que no llega para servir a la ciudadanía. Inclusive algo que no habla mucho los funcionarios públicos, dinero que hay que devolver, fondos federales que hay que devolver. Aquí nadie quiere hablar de esa cantidad. Dinero que hay que devolverlo porque se utilizaron mal. O no se utilizaron. No se utilizaron. O no se utilizaron. Pero es dinero que no cumple con sus objetivos, ¿no? Así que realmente en Puerto Rico es un grave daño la corrupción, y tiene que estar claro para todo el mundo que eso no hay tolerancia para la misma. Y me están haciendo señas que estamos a punto de marcar los 30 minutos, así que vamos a ir a una breve pausa. Y están escuchando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Regresamos en breve. ¿Te interesan los temas municipales? ¿Quieres estar al tanto de nuestras iniciativas y eventos? Mantente en contacto con la Liga. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Liga de Ciudades de Puerto Rico y escúchanos por Agenda Municipal en tu plataforma de podcast favorita. Y regresamos ya a Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades, y hoy estamos hablando sobre lo que es el buen gobierno y cómo nosotros estamos planteando una agenda municipal en nuestros 7 ejes temáticos, ¿verdad? Y específicamente hoy comenzamos con nuestra invitada especial, la doctora Palmira Ríos, a hablar de este eje de buen gobierno. Ya hablamos y un poco problematizamos la definición que tenemos y la primera de las aspiraciones, y ahora quiero que continuemos con esta conversación, ¿verdad? Con nuestra segunda aspiración y la propuesta a la que la hemos atado. Y esta aspiración es que todas las instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico, incluyendo los gobiernos locales, cumplan con un marco de transparencia implementado mediante la delegación eficiente de fondos y recursos. Y un poco la propuesta que hemos atado a esto es completar un análisis que viabilice el estado de situación del país sobre la transparencia, con el fin de identificar áreas a mejorar e identificar iniciativas para atenderla. Y Cristina, no sé cómo tú quieras empezar a trabajar esta aspiración, que yo creo que es una de las más retantes, ¿no? Porque el tema transparencia es un tema importante. Y la doctora hacía referencia al gasto tan elevado que tenemos en contratos. Nuestras compañeras en Sembrando Sentido sacaron contratos en ley, y uno de los hallazgos de esta tercera tirada de contratos en ley es que el 60% del presupuesto del país se va en contratos, ¿no? Y un poco, ¿cómo podemos saber cuál es el estado de situación del país para poder atender? ¿Cómo podemos realmente transparentar? Porque no solamente se trata de que los datos estén en algún sitio, es que no tengamos que demandar, es que los podamos identificar de manera rápida, es que estén presentados de una manera que se pueda entender. A mí me dan un documento así con datos y yo no sabría, ¿verdad? Así que un poco nosotras lo que proponemos es, y de nuevo, estos son propuestas generales que se tienen que convertir en pasos concretos. Esa es la planificadora en mí, está brincando de que cómo se hace el 1, 2, 3, pero lo principal sería cómo se completa un análisis que nos permite visibilizar cuál es el estado de situación del país sobre la transparencia, porque en esta administración que está terminando hubo mucho gasto para el desarrollo de portales y herramientas de transparencia, pero que no necesariamente conectaban unos con otros, ¿no? Y eso yo pienso que es un mal que existe en nuestro país, que está en muchos sitios. Yo siempre he hablado de la necesidad de estandarizar el asunto de las regiones, porque no se pueden comparar los datos de las regiones de una agencia con los de otra agencia, porque son configuraciones diferentes. Así que un poco lo que estamos planteando es que se complete ese análisis. Y no sé la doctora cómo lo... Y de nuevo, esto no es una propuesta sencilla, ¿no? Y por eso es importante empezarla al principio del cuatrenio de la nueva administración, porque son cosas que toman tiempo
y que realmente tienen como base, y no lo hemos mencionado todavía, el cambio sistémico, ¿no? Una de las cosas que siempre decimos en la Liga es que en Puerto Rico el sistema funciona. Hay gente que dice que el sistema está roto, pero funciona para beneficiar y proteger a los que lo diseñan y lo sostienen, ¿no? Así que, ¿cómo vamos rompiendo ese sistema para poder lograr un país más equitativo y más justo? Y nosotros entendemos que la transparencia es pieza medular. Sí, la transparencia y tener acceso a la información, a los datos, a conocer los procesos de toma de decisiones, porque también esa es parte, ¿no?, de lo que es transparente. Continúa siendo un gran reto y lo vemos con el trabajo que está haciendo Sembrando Sentido. Constantemente el CPI tiene que estar yendo a los tribunales y que la información simplemente no se hace pública. Irónicamente, cuando salen los chats, es que a veces encontramos información de cómo se tomaban las decisiones y qué criterios se utilizaban para tomar decisiones. Obviamente los errados, pero es entonces que entendemos cuál fue el proceso real de toma de decisiones. Y eso es fundamental para crear confianza en las decisiones que toma un gobierno y sobre todo las decisiones difíciles que toda administración va a tener que tomar, porque las decisiones muchas veces son sumamente difíciles y solamente cuando la ciudadanía confía en ese gobierno y sabe que está haciendo lo mejor posible, la va a apoyar y la va a seguir. Pero cuando hay desconfianza, no importa cuán correcta sea, no las va a apoyar. Así que eso hace una crisis constante. Así que la transparencia es este componente fundamental de la participación ciudadana, donde tenemos la información de lo que se está haciendo, de por qué se está haciendo, de la evaluación de los resultados, porque a veces te dan un montón de información. Yo recuerdo la Junta de Supervisión Fiscal, cuando comenzó, publicaba la información, pero ya es una locura de información que no hay forma realmente de seguirlo y uno poder decir que realmente está siendo informado. Así que realmente es fundamental buscar la forma en que mejor se lleva a cabo. Quiero compartirle que en estos momentos, y eso es como que, porque participé en ella hace muchos años, el lunes comienza el proceso de transición. Y se supone que la administración saliente, la del gobernador Pierluisi, somete un informe. Todas las agencias del gobierno, todas las instrumentarias públicas, tienen que someter un informe de situación. ¿Dónde están los presupuestos, los gastos, todos los nombramientos? O sea, que lo que estoy escuchando, cosa que yo no entiendo cómo fue posible, haciendo nombramientos durante el periodo electoral que supuestamente yo entendía que era ilegal. Y esta información, porque yo participé en un proceso de transición hace muchos años, realmente empieza a revelar muchos problemas o muchas irregularidades, pero también muchos retos. Puede ser un proceso muy productivo para realmente develar la información y todo depende de cuán incisivos sean las partes, ¿no? Así que yo creo que todavía uno no escucha mucho de este proceso que inicia el lunes, que son 4 días después de las elecciones, y debemos darle seguimiento a ver qué información realmente se está haciendo público de todo lo que cuál es el estado del gobierno, cuáles son los compromisos que ha hecho esta administración que tiene que asumir la próxima, porque hay compromisos que no importa quién los hizo, la próxima administración tiene que asumirlo, y recuerdo casos como ese entonces. Así que este es un ejemplo de una aspiración de transparencia, pero muchas veces se queda corta también. Así que este es otro caso de las oportunidades de hacer transparente, obligar a la administración saliente a revelar un montón de información, pero también es obligación del entrante de hacer las preguntas, no quedarse callado y quedarse aquí en un juego de silencios y ocultar los problemas que enfrentará la futura administración y el gobierno de Puerto Rico. Así que hay muchos espacios de transparencia que son grandes retos, y las transiciones es uno que se nos puede estar pasando por debajo del radar, pero todas las administraciones municipales están ahora obligadas también a hacerlo, a hacer procesos de transición, así que acompañarlos en este proceso es importante.
Sí, y yo recuerdo, imagino que también lo harán esta vez, que eso se transmitía en televisión y era tal vez ese primer atisbo que uno tenía de qué era lo que estaba pasando y de los issues, ¿verdad? Que iban saliendo. Y usualmente cuando es cambia una administración de partidos, pues había pues toda esta batalla, este enfrentamiento. Y ese era como que, en mi mejor memoria, era como esa única vez que había transparencia, ¿no? Ese donde se sacaban los trapos y se hablaba públicamente de los detalles o de la minucia de la administración. Ahora, una de las cosas y que planteamos es que esto debe ocurrir todo el tiempo. La transparencia es un proceso continuo. Debe ser continuo. ¿Verdad? No es un destino, es un proceso. Es un camino. Es un camino. Exactamente. Así que esa es parte de esta propuesta y voy a ir a nuestra tercera aspiración y propuesta, que el gobierno propicie una cultura de participación ciudadana. Y aquí yo sé que vamos a profundizar bastante, que integre a diversos sectores y comunidades con el fin de contribuir a una gestión pública más justa, eficiente, equitativa y orientada al bien común. Y una de las propuestas un poco para aterrizar o concretizar esto es implementar planes pilotos basados en modelos internacionales que viabilicen la participación ciudadana en el acceso, monitoreo y evaluación de información y datos de calidad para informar soluciones justas. Así que antes de ir a cámara estuvimos teniendo una súper conversación sobre participación ciudadana y me encantaría que pudiéramos rescatar parte de eso que hemos hablado. Y una de las cosas que mencionábamos era el asunto de la palabra de que el gobierno propicie, ¿no? Porque se propicia la participación desde afuera, se viabiliza, todavía estamos hablando de cuál es la terminología correcta, porque no es solamente de un lado, ¿no? O sea, no es que el gobierno venga a decir, vengan a participar, sino que se viabilice y todavía estamos con esa terminología y siempre haciendo la salvedad de que los modelos internacionales y modelos nacionales, porque aquí hay modelos de participación. Para mí, uno de los modelos de participación ciudadana más importantes es el proyecto del Caño Martín Peña, 8 comunidades desarrollando un plan de desarrollo, pensando en un comienzo más de 850 comunidades, con reuniones para deliberar, o sea, y así como eso, hay diferentes grupos que han hecho unos procesos que han evidenciado la importancia. Y una de mis frases favoritas es: aquel que esté o aquella que esté más cerca del problema va a estar más cerca de la solución, ¿no? Y eso es algo que no nos podemos olvidar, sobre todo en un país tan centralizado como este, en el que el gobierno central gasta o invierte, depende de cómo lo quieran ver, sobre el 70% de su presupuesto en un área geográfica de 5 municipios en donde vive menos del 30% de la población. Así que esa centralización no es solamente administrativa y fiscal, es también como de composición del lugar, de que hay una desconexión. Así que la participación ciudadana implica que las personas que están más cerca de los problemas, de las necesidades, también son las que están más cerca de las soluciones, y es importante que estemos todos y todas en la mesa. No, ciertamente la participación ciudadana es uno de los pilares de la descentralización y el fortalecimiento de los municipios. Y es una de las áreas donde hemos retrocedido, en mi opinión. Porque cuando se aprobó la ley de municipios autónomos, creo que fue en los 90, contenía unas secciones que fortalecían, creaban espacios de participación ciudadana y eran obligatorios para los gobiernos municipales. En múltiples enmiendas a esa ley, esa fue una de las primeras que empiezan a eliminar, la participación ciudadana. También habría que preguntarse en qué nivel de participación es la que se está propiciando, ¿no? Si es en lo más general, o que vayan actividades, etcétera, o si vamos a reclamar la participación en la toma de decisiones centrales y medulares de un gobierno municipal. Pero ciertamente es una acción para la cual tenemos que volver, tenemos que fortalecer, porque eso fue parte de las leyes originales que hay que rescatar, porque ¿cómo va un gobierno realmente a responder a las necesidades si no las conoce? O sea, tiene que ser las personas mismas, las comunidades, las que van a estar identificando las necesidades y también las posibilidades, porque
mi experiencia trabajando en un proyecto hace muchos años de participación ciudadana en el Caribe, que estuvimos estudiando aquí en Puerto Rico también, nos encontramos con una situación bien interesante donde primero educamos cómo participar a esos grupos comunitarios. Comunidades, me acuerdo que eran en Sabana Bajo, en Carolina. Entrenar a utilizar todos los instrumentos de evaluación, de análisis, de estudios de casos, etcétera. Y cómo ellos se prepararon, la comunidad se preparó para presentar y elaborar su plan de necesidades y las respuestas. Así que cuando vinieron los funcionarios, siempre recuerdo cuando llegaron los funcionarios del municipio, tuvieron que poner un lado con las propuestas que ellos traían, porque ellos ya tenían muy claro cuáles eran sus necesidades, dados sus recursos y geografía y su espacio, tenían ya identificado cómo iban a resolver sus problemas y tenerles respuesta, ¿no? Obviamente es un reto para una estructura de gobierno que está acostumbrada a tomar todas las decisiones, ¿no? Así que parte del problema es cómo los mismos funcionarios municipales respondían a que de repente le estaban cuestionando, y no era de mala fe, simplemente decían, no, nosotros entendemos que esto es lo que necesitamos, no lo que ustedes dijeron, ¿no? Pero ciertamente es la participación ciudadana a todos los niveles es fundamental. Y quería hacer un comentario rapidito porque estamos cerrando el proceso electoral, acaban de salir las elecciones, tenemos una gobernadora electa y para el plan de gobierno de esta nueva administración que recién entra, una de las cosas que ellos han comentado es que en esa plataforma del gobierno PNP se incluyeron sobre 350 propuestas que fueron presentadas por ciudadanos y por organizaciones sin fines de lucro que fueron contenidas, o sea que hay procesos y hay un reconocimiento de que esa participación ciudadana es medular. El asunto es cómo lo institucionalizamos, ¿no? Cómo se hace para que no sea algo que es incidental o algo que pasa cada cierto tiempo, sino que es algo un continuo. Ciertamente cuando este tipo de participación ciudadana a la que estás haciendo referencia, ¿no? Obliga a repensar cuáles son los procesos de participación, en el sentido de que la democracia no se limita solamente al ejercicio electoral, sino que la participación es constante, es un proceso constante que no se va a detener. Por ende, ello va a requerir también de reestructurar las mismas estructuras de gobierno para poder integrar esa acción, ese accionar en su estructura organizacional, para incluir eso en cómo se van a diagnosticar los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Así que es algo que te obliga a pensar de otra forma. Yo recuerdo cuando estábamos en este proyecto de participación ciudadana, que nosotros nos tuvimos que ajustar nuestro horario al de la comunidad. Y eso era el primer problema que teníamos inclusive con los mismos empleados públicos, porque creo que eran de 8 a 4, y decían, no va a funcionar. Y un poco empezar a reestructurar, a reeducar a los servidores públicos de que eso es una parte esencial del proceso, que no son solamente los expertos, sino que realmente los expertos son ellos, porque son los que lo viven y los que van a vivir las consecuencias. Así que es un rediseño, una reestructuración de la administración pública, que las políticas públicas y la legislación deben facilitar y no impedir. También para ello podrían utilizar, como se hizo en entonces, los recursos de las mismas universidades para apoyar estos procesos a las comunidades, ¿no? Para hacer sus evaluaciones de necesidades y de posibles recursos y de entrenarlo para utilizar y puede utilizarse, participantes efectivos, sobre todo en áreas bien críticas, como por ejemplo los planes de uso de terreno de las comunidades, etcétera, que ellos pudieran realmente contribuir efectivamente en esos procesos. Así que era insertar a la ciudadanía en el centro de toma de decisiones. Doctora, un poco para enlazar esto con la próxima aspiración, antes hablábamos de esa educación necesaria para la participación, ¿verdad? Educar para la participación y cómo la participación es medular para el proceso de descentralización. Y voy a esta cuarta opción, a esta cuarta aspiración, que es que el país cuente con la política pública requerida para garantizar un marco legal sólido que propicie una verdadera descentralización política, administrativa y fiscal en aquellos programas y servicios que puedan
y deban ser ofrecidos por los gobiernos locales, particularmente los esenciales. Y esto un poco atado a la propuesta de elaborar un marco de política pública para la descentralización eficiente de servicios esenciales del país que habilite la reconfiguración de las relaciones entre los gobiernos centrales y los gobiernos locales. Y aquí era un poco que hablábamos al principio de cómo nos movemos adelante con estas definiciones, ¿verdad? Bueno, ciertamente hay que hacer una diferenciación clara entre descentralización y lo que digo un desparramamiento del gobierno central, que es un poco lo que ocurre en muchas ocasiones, donde son unas expansiones de las agencias del gobierno central a través del territorio, y ni siquiera es un desparramamiento articulado, porque no, en algunas regiones tienes una articulación, en otras tienes otra. Mientras que cuando estamos hablando desde una delegación, no solamente de responsabilidad, pero también de recursos y poderes a los municipios. Así que son dos cosas muy distintas. A veces, no sé si es deliberado que no se quiere hacer la diferenciación en los términos, pero lo que se está reclamando es que se le transfieran poderes, recursos y funciones a los municipios. Muchas veces se le transfiere la función, pero no los recursos ni tampoco los poderes, o sea que se los pueden retirar en cualquier momento. Y de hecho, cuando trabajamos en el plan de descentralización para Puerto Rico, se hizo una identificación de las tareas de diferentes agencias del gobierno central o departamento que pueden transferirse y deberían transferirse a los gobiernos municipales, sin afectar la prestación de servicios esenciales o garantizando la equidad en el acceso a los servicios, pero había una serie de áreas donde no veíamos ninguna razón para que continuaran dentro en manos del gobierno central, sino que podían transferirse plenamente y deberían transferirse a los gobiernos municipales. Lo que también sugiere de que aun cuando se estén llevando ahora bajo el gobierno central, debe haber una consulta con los gobiernos municipales como mínimo, ¿no? Porque realmente para lograr que el servicio sea efectivo, tenemos que tener la información, y quiénes la tienen si no son los gobiernos locales. Y me encanta escucharla. Yo estoy aquí con una sonrisa de oreja a oreja porque es como, mira, no estamos tan mal, no estamos... Y me encanta porque se habla mucho hay una crítica a los gobiernos locales de que no hacen esto, que no hacen lo otro, y de repente lo que nosotros decimos es, y siempre lo decimos, los datos sin contexto son solo números, ¿no? Para poder hacer un análisis tenemos que tener el contexto. En un país que tiene una Junta de Control Fiscal que se ha enfocado en la Universidad de Puerto Rico y en los gobiernos locales, ¿cómo se puede servir si yo no tengo recursos? ¿Cómo podemos exigirle a un gobierno local que sea autosustentable si en su caja de herramientas no controla, no tiene las herramientas para poder asegurar una estabilidad fiscal, ¿no? El gasto tributario en el país es el doble de nuestro presupuesto. Entonces, no puede haber cumplimiento de responsabilidad sin una delegación de los recursos necesarios, y por eso es que es tan importante esa conversación, porque no se puede hacer si no se tiene con qué hacer, ¿verdad? Y los gobiernos locales están en un proceso de supervivencia continua y absoluta. Los gobiernos municipales en Puerto Rico no solamente han sufrido unas reducciones dramáticas en sus presupuestos, pero también continúan siendo víctimas de decisiones que tienen impactos presupuestarios. Decisiones que los obligan a pagar, asumir parte de unos costos para los cuales ellos no recibieron ningún financiamiento ni fondos, como también para sufrir las consecuencias, por ejemplo, de reducciones contributivas, donde va a tener un impacto también sobre los municipios. Así que realmente es un espacio que tiene que responder, porque es el que está ahí, la gente sabe quién es su alcalde o alcaldesa y le va a estar exigiendo en cualquier esquina que se pare, pero no va a tener los recursos y cada vez tiene menos recursos. Y no le delegan los poderes. O sea, realmente ha habido muy poca transferencia de poderes en Puerto Rico hacia ese sector. Así que está en una situación de alta vulnerabilidad, pero las presiones y las demandas de la ciudadanía continúan. Y voy a moverme mirando el reloj al último de las aspiraciones, porque esto es 1 hora, pero se va a las millas.
que es literalmente, y yo creo que lo pusimos al final porque es importante, cómo alcanzamos muchas de estas cosas, cómo alcanzamos o nos movemos en adelante a estas aspiraciones, es con esta última aspiración, que el gobierno adopte una cultura organizacional que viabilice un servicio público enfocado en la gestión competente, profesional y orientada en el bienestar del país, ¿verdad? Y es ese llamado profesionalización del servicio público que la mencionamos y la traemos año tras año, pero ¿cómo lo hacemos? Adoptar y adaptar a nivel central el modelo de buena gobernanza desarrollado por la Liga de Ciudades en los 10 indicadores de buena gobernanza y equidad que hemos hablado en múltiples ocasiones. Y quizás para dar un ejemplo de por qué es importante, podríamos hablar de que la inversión y los servicios gubernamentales estén enfocados en la necesidad actual, que haya una responsabilidad fiscal, que la fuerza laboral esté robusta. En el caso de nuestros gobiernos locales, nosotros tenemos compañeros y compañeras que tienen unas realidades materiales que son muy, muy complicadas. Hay empleados y empleadas de gobierno municipal que ganan un salario que podría estar debajo del salario mínimo, ¿no? Así que, ¿cómo se puede trabajar si la fuerza laboral no está fuerte? Así que nuestra propuesta es que ese modelo que hemos desarrollado para los gobiernos locales, que de nuevo está accionado desde el lente de la equidad, se adopte al nivel del gobierno central. Pues ciertamente los gobiernos centrales también deberían estar dirigidos por los objetivos de principio de mérito. Eso es algo que aplica a todos los niveles gubernamentales, pero ciertamente si no tienen los recursos fiscales, no van a poder reclutar a ese personal o retenerlo, ¿no? Así que es la transferencia no solo de obligaciones y responsabilidades, sino de los recursos y los poderes, es fundamental para poder construir un servicio público local con las competencias necesarias, y para eso el principio de mérito es fundamental. Uh-huh. Así que yo sé que en Puerto Rico están los recursos humanos para satisfacer esa necesidad. Tenemos que dejar a un lado el partidismo en el reclutamiento en el sector público, poder fiscalizar mejor esta contratación y ver hasta qué punto se reduce, que son recursos que se están perdiendo por ahí, y movernos aceleradamente hacia la descentralización final, para la cual hay muchísimos modelos, no tengo que reinventar ninguna rueda. En Estados Unidos tampoco no es algo de ser independentista de nada por el estilo. Ese es el modelo que prevalece en los Estados Unidos y en la mayor parte del mundo. Así que Puerto Rico tiene muchas posibles rutas para descentralizar efectivamente la administración pública y mejorarla, porque ciertamente al final no es descentralizar por descentralizar, es para mejorar el servicio público y crear un buen gobierno en esta isla. Bueno, y yo creo que con eso cerramos este programa. Estoy mirando el reloj y ya se nos ha acabado el tiempo. Doctora, gracias por estar con nosotros, gracias por esta extraordinaria conversación y siempre... Y por todo lo que ha hecho por Puerto Rico y por el país, así que siempre agradecido. Definitivamente. Y bueno, Cristina, nos vemos el próximo miércoles en Agenda Municipal. Los invitamos a escuchar y buscar Agenda Municipal en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y también puede ver este programa en nuestro canal de YouTube buscando Liga de Ciudades de Puerto Rico. Los invitamos a seguir escuchando este y todos nuestros contenidos, porque Agenda Municipal es agenda de país.